Ya en Viento de Levante, a quien vamos a dar las buenas tardes, Inma Gaitán, profesora de yoga. ¿Qué tal, Inma? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho calor en la calle, ¿no? Sí, verano, como yo digo, ¿no? Así que a la playa. Esta alegría de esta energía a mí me encanta, súper bonita. Bueno, vamos a intentar cada uno acoplarnos en la medida de lo posible a las altas temperaturas. Bueno, pues hemos visto esas imágenes de yoga y vamos a seguir hablando con Inma de esa relación que hay entre la meditación, nuestro cerebro, y de la importancia que tiene pues, para nuestro sistema nervioso la práctica de la meditación. Bien, si recordáis lo que empezamos a hablar del otro día, cuál era pues, uno de los grandes descubrimientos para lo que es la neurociencia de la meditación, es descubrir esa red por defecto, lo que es el funcionamiento basal de nuestro cerebro, que es ese sonido que tenemos muchas veces, ese no poder dejar de pensar. Ese run run que lo llamamos. Sí, el run run. Decíamos que la red por defecto es necesaria, está relacionado también con procesos de creatividad y es la que necesitamos para desenvolvernos en el día a día. El problema es cuando esta red por defecto, que lo decíamos, su gráfica al llegar la noche no baja y sigue en un pico alto. Al tener este pico alto, pues se ha estudiado que se relaciona pues desde el dolor crónico, o sea, personas con dolor crónico se ve que tienen una red por defecto muy alta, es decir, que la gráfica no baja, se relacione con problemas neuroinflamatorios que pueden repercutir pues, en muchas enfermedades neurodegenerativas. Y se veía como los primeros descubrimientos en relación, una vez que conocíamos la red por defecto, pues como la meditación podía bajarla y cómo esto hace que la meditación, el mindfulness, entrara por la puerta de lo científico, de lo académico, de las universidades, porque muchas de las investigaciones tenían como diana cómo se podía bajar esta red por defecto que generaba tantos problemas pues en nuestra salud. Entonces, hasta aquí me gustaría que se entendiera cuál es el primer problema que tenemos a la hora, primero, de relacionarnos con nosotros mismos y cómo repercute esto en nuestro bienestar y en nuestra salud. Porque una red por defecto alta, o muy activa, ¿no? Por decirlo de muy alguna activa, manera. claro, pues va a hacer que el sistema simpático esté en actividad constante. Es decir, una persona que tiene esta red por defecto muy alta siente que está en peligro, todo su sistema está en alerta, ¿te imaginas? Y es el día a día, porque no nos damos cuenta, no hay una conciencia de que realmente estoy viviendo un proceso de alteración neuronal que va a tener unas consecuencias en nuestro sistema, sobre todo hormonal, cardiovascular, sistema inmune, etc. Entonces, no sé si podemos poner la imagen. Sí, tenemos esa imagen. Vamos a poner la imagen del sí, ahí la tenemos. Es del National Geographic. Bueno, esta imagen es del 2005 y en su día fue muy impactante. Es un monje tibetano con toda la cabeza llena de electrodos y realmente fue una revolución el poder medir, el poder ver gráficamente lo que pasaba en el cerebro de un meditador, ¿vale? Entonces, esto es del 2005, quiero dejar la imagen para que veáis pues como esta especie de gorro, ¿verdad? Todo esto creo que eran casi 200 electrodos los que llevaba. Bueno, para que nos quedemos un poquito con esta imagen, que como digo en su día fue muy impactante, y como siempre quiero hablar de un descubrimiento que marcó la neurociencia y sobre todo la neurociencia de la meditación, que es el que descubrió esta manera de medir los campos eléctricos de nuestro cerebro. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos con este personaje que es Hans Berger, siglo XIX, psiquiatra y neurólogo. Es algo para mí una historia muy interesante, un poquito triste, la voy a contar muy rápido. Él tiene que ir al servicio militar y sufre una caída de caballo.
y a los pocos días recibe una carta de su hermana donde ella le narra que lo ha intuido y le explica cómo iba a tener el accidente. Entonces él siente pues, que con su hermana ha tenido telepatía. Entonces, cuando vuelve a la universidad, como digo, él era neurólogo y psiquiatra, se obsesiona en entender si realmente existía la telepatía entre cerebros. Entonces, él inventa un dispositivo muy sencillo, que era con electrodos que se pegaban en el cuero cabelludo y medía los campos eléctricos del cerebro. O sea, esto fue una revolución porque esta técnica es básica hoy en día, es la electroencefalografía, ¿vale? Porque no solamente mide el campo eléctrico del cerebro, que es cómo funciona, nosotros entendemos el funcionamiento del cerebro y sus diferentes áreas por estos campos eléctricos, que la imagen no solamente dice, mira, esta parte está activa y la pinta. Entonces, a partir de este dispositivo es cuando todas estas investigaciones que hablé el otro día, del 2008, cuando se empieza a ver la red por defecto, todos estos descubrimientos son gracias a este señor que finalmente no pudo encontrar respuestas, no pudo encontrar que había, no pudo demostrarlo, porque además los destellos que emiten las neuronas son muy cortitos, imposible, si aunque existiera entre nosotras, eso no se puede medir, queda un poco como al misterio, ¿no? Y yo siento que él se obsesionó con esta pregunta y termina suicidándose de la desesperación. De no poder llegar al final de la investigación con un resultado. De hecho, en su tiempo se burlaron de él, se burlaron de este dispositivo. O sea, imagínate que lo rescatamos nosotros casi un siglo después y gracias a ellos, pues tenemos, o sea, gracias a él, todos estos grandes descubrimientos, ¿vale? Quería un poco, pues, que se entienda cómo podemos saber todo lo que pasa en el cerebro, ¿vale? Y que esto es recientemente nuevo. Entonces, con este monje hubo mucha crítica porque, claro, yo creo que lo escuchaste, el monje que es feliz. Hubo como un tiempo que se hablaba mucho porque, claro, todo lo que eran los sistemas de alerta, él los tenía completamente bajo mínimos, ¿no? Bajo por decirlo mínimos, de alguna manera. Claro, y las áreas del cerebro que se corresponden con el bienestar y la felicidad, pues eran las que tenía más activas. Entonces, en su momento se hizo mucha crítica de esto porque, claro, él está en un ambiente, está en un monasterio, se dedica a la contemplación, pero aquí el pobre mortal, ¿verdad?, en el día a día. Eso es lo que te quería preguntar, porque nosotros, ¿hasta qué punto podemos tener esos niveles de preocupación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que van ocupando esas áreas del cerebro bajo mínimos? Porque también es un poco complicado. Estamos pues viviendo, nos enfrentamos a determinadas circunstancias positivas, negativas, agradables, desagradables, y claro, eso crea cierta actividad. No tiene por qué ser esa actividad que incluso llegando a las horas en las que tiene que bajar sigue elevada, pero un poco mantener el equilibrio, ¿no? Porque entonces es como si estuviéramos en un estado de paz eterno, que no nos importara nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Un poco cómo se puede gestionar para conseguir ese equilibrio. Claro, esto viene a las siguientes investigaciones que se hacen, que ya las nombré el otro día, de la revista Science, pues que mira cómo es la red por defecto de cada persona, se sabe que es muy alta. Entonces, claro, empiezan a coger sujetos normales del día a día y los ponen a meditar 8 semanas. Gente normal, con sus problemas, con sus historias, etcétera. Entonces se ve que aplicando pues, el MMSR, que es un programa de meditación para reducir el estrés, pues se veía que en 8 semanas la red por defecto bajaba. Y las zonas del cerebro que se relacionaban con la alerta, con el estoy reactivo, me siento en peligro, esa área que es la amígdala, que tiene forma de almendra, se hacía más pequeña. Es decir, que hay cambios biológicos reales en áreas del cerebro. Y esto quiero decir que, claro, no se trata de estar todo el día en el nirvana, se trata de cómo hacemos frente al día a día sin perder el equilibrio, cómo yo me manejo con mis
con mis emociones, con mis miedos, con mis, no sé, el día a día de cada persona. Cada uno, sí. Y permitir encontrar un equilibrio entre todo esto que me está pasando, porque a todos nos van a pasar cosas, bueno, pues que el dolor existe. Pretender estar siempre bien, para mí es muy infantil y de hecho creo que tenemos una sociedad, yo lo percibo, es mi percepción, bastante ingenua. Es decir, como que a toda costa tenemos que estar bien, a toda costa como que decir que estás mal, ay, como que repele un poco. Y ni siquiera nos damos permiso a vivir nuestras emociones, nuestros sentimientos con total normalidad, porque es una sociedad del bienestar, del positivismo. Entonces, claro, se trata de encontrar la medida entre mis estados emocionales, las cosas que me ocurren, entre el dolor y el sufrimiento, hay para mí un abismo, porque el dolor forma parte de la vida. Y no nos preparan para afrontar el dolor de una pérdida, la muerte de un ser querido, no nos preparan para relacionarnos con la vida, porque la vida al final conlleva la muerte, es un tema del que no se habla. Y esto es lo que quiero decir, que cuando tú empiezas a meditar, cuando empiezas en un proceso, aunque sean 20 minutos cada día, te empiezas a relacionar mejor contigo, porque la meditación al final es autoconocimiento. Y como he dicho, la sociedad te lleva siempre hacia afuera, a distraerte, a tener cada vez más estímulos. Es como que, de alguna manera, había un estudio de la revista Science que fue muy impactante, de que realmente el ser humano no le gusta estar a solas consigo mismo, no puede estar en silencio por lo que digo, porque esa red basal se te echa encima, te come literalmente, y prefiero hacer 500.000 cosas antes de mirar hacia mi interior. De mirar y conocerme por dentro. Ese autoconocimiento. Entonces el estudio, que en verdad es muy preocupante, se ponen a los sujetos, mujeres y hombres, en una sala sin ningún tipo de estímulo, no se pueden hablar, no se pueden mirar, y es saber cuánto tiempo aguantan allí, en esa situación. Por supuesto, te podías ir, te podías quedar, y bueno, lo que se fue viendo es que las personas empezaban a irse, entonces permiten un estímulo, y el estímulo es recibir una pequeña descarga eléctrica, hacerte daño. Pues te puedes creer que se prefería recibir la carga eléctrica antes que estar sin hacer nada. Eso es muy impactante. También en el estudio se vio que eran más los hombres los que iban a darse la descarga eléctrica que las mujeres. Esto es muy impactante. Es un estudio que se repitió para preocuparse, ¿no? En muchas universidades, de hasta qué punto no nos conocemos, nos da miedo preguntarnos cosas, es mejor, es verdad, quejarse, me quejo de todo, esto me pasa por culpa del trabajo, o por culpa de mi vecino, o por mi padre, lo que sea. Siempre ponemos mucho la queja, y cuando entras en un proceso de autoconocimiento es como coger responsabilidad, y aquí la meditación juega un papel fundamental, primero para equilibrar todos estos estados de alerta que tenemos, porque están ahí y son buenos, porque eso te puede salvar la vida. Pero el problema, pues imagínate tú en tu trabajo, que estás nerviosa, que, no sé, toda tu historia, y tú estás aquí sentada en tu plato y tu interior se siente amenazado. Entonces, toda la química del cuerpo te está preparando para huir, para pelearte, y tú estás aquí, entrevistándome, hablando con las personas, pero por dentro tu cuerpo está en alerta. Está en alerta. Entonces, la meditación, la atención plena, es empezar a respirar, poner conciencia, y yo siempre digo que no puedo estar a la vez en un pensamiento disruptivo o un pensamiento que me esté generando tensión, y respirar, porque el respirar con conciencia corta esa sinopsis que están haciendo ahí tus neuronas, que se están pasando esta información,
y que está generando que haya química, una química que te perjudica. Entonces, el hecho de ponerme a respirar, ahí hace un corte y va equilibrando. Luego vuelve el pensamiento, pero vuelvo a respirar y corto ahí. Entonces, claro, para mí es impresionante que realmente nos falte todo este autoconocimiento, que no sepamos bien pues, cómo funciona nuestro cerebro, queremos saber de muchas cosas, ¿verdad? Y lo que tenemos más cerca, que nuestro propio cuerpo, nuestro organismo, lo desconocemos por completo. Claro, entonces, al no ser que tengas una inquietud, pues como la he tenido yo, que llevo tantos años haciendo meditación y yo tenía esa inquietud de, ¿pero qué pasa en mi cerebro? Entonces, esta propia inquietud te hace investigar y, como comentaba el otro día, los últimos descubrimientos son muy recientes. Es decir, que cuando yo empiezo a hacer meditación, yo tengo también esta curiosidad. Sí que había libros de algún doctor que sí que hablaba de la amígdala como centro más reactivo de tu cerebro, no tiene nada que ver con la amígdala que conocemos habitualmente, ¿vale? De la garganta. Entonces yo esto lo sabía casi desde los principios, porque siempre, bueno, pues tengo esta inquietud científica de decir, bueno, la parte espiritual me la guardo más para mí, pero me gusta tener una base muy sólida. Y me impacta, pues esto, lo que te comento, que si yo le digo a alguien, ¿qué es el tálamo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué es el tálamo? Pues el tálamo es la parte del cerebro que distribuye toda la información, todo lo que yo recibo por los sentidos, por los ojos, por los oídos, por la piel, por el gusto. El tálamo lo recibe y lo va distribuyendo a otras estaciones, pues que van haciendo todo lo que es el mecanismo de la percepción. Entonces quiero decir que nos falta mucho para poder tener esta tranquilidad, tener este manejo de las emociones. De la vida en general. Claro, porque no estamos realmente preparados, y si tú no te entiendes, no te conoces, no sabes cómo funcionas, no sabes por qué reaccionas, cuáles son los mecanismos que te despiertan una inquietud, un enfado, esta autoobservación, a mí me parece fundamental si queremos realmente tener una vida plena. Si no, pues estaremos en estos altibajos, en estas montañas rusas, donde si las cosas me va bien, ¡buah!, estoy genial. Pero a la mínima que algo se tuerce, no estoy preparada, no estoy preparado para poder asimilar, porque la vida es, en cualquier momento te puede caer una noticia que te rompa el corazón. Un poco todos los esquemas de lo que es tu vida y de lo que has ido construyendo o pensando que era para ti el espacio de bienestar en el que vas a estar siempre, cuando no es así. Exactamente. Y bueno, a mí me da pues mucha tristeza porque sé que una depresión, estos estados ya más profundos, donde la persona siente que no tiene salida, que ya no tiene sentido vivir, esta persona se podría rescatar y se puede evitar realmente que llegue a un estado donde... Pues no veo otra alternativa más que la que todos nos podemos imaginar. Claro, que es, hoy venía en prensa, en un titular, ayer un joven de Melilla, lo has leído, ¿no? Sí, lo hemos Se leído, intentó suicidar. Que bueno, que gracias a la llamada de un amigo, pues... de Barcelona, y ya, que imagínate, qué fuerte, ¿eh? Avisó el amigo y fueron la policía, me imagino, ¿no? Sí, la policía al hogar local. y lo han podido salvar. Lo han salvado entre comillas. Pero claro, necesita ese trabajo, ¿no?, del que estamos hablando, ese trabajo de autoconocimiento, que lo tenemos que ir pues haciendo poco a poco, porque bueno, quizás un poco no, lo que más nos frustra es pensar que porque meditemos un día 10 minutos ya tengamos todos nuestros problemas solucionados, y no es así. Lo comentábamos el otro día con el ejemplo de la carretera que ya está marcada y que hay que ir pues uniéndole otras bifurcaciones para ir pues buscando otra forma de ver la vida o de entenderla. Claro, es que es un entrenamiento. Yo comprendo que
Mira, te voy a contar lo que pasó en Asome, que hice el curso. Sí, es verdad que bueno, has estado dando un curso y bueno, además como ya tenemos el tiempo, no sé si tenías alguna cuestión más que añadir al respecto. Sí, voy a enlazar con, Sí, con todo esto, perfecto. con la meditación y con esto que sentimos que es tan ajeno a nosotros, Muy ¿verdad? bien. El tema de la meditación, el tema del yoga. Bueno, pues primero decir que es una asociación maravillosa, muy entrañable, me encantó, la verdad que sí. Y fue súper bonito el poderme relacionar con ellos, aunque ellos no me escucharan, pues me pude expresar mucho. Claro, yo soy muy expresiva con las manos y fue muy bonito. Entonces luego ellos le decían a la intérprete para que me contaran a mí que habían tenido muchas dudas de ir, porque claro, ellos ven por la tele lo que es yoga, la esterilla, haciendo posturas, y que, bueno, pues que sentían que realmente no era para ellos. Entonces, cuando le dijeron, no, que va a ser en silla, pues ya como que se animaron, pero viniendo como con esa duda de ¿me servirá esto para algo? Con esta duda, claro. Entonces yo empecé a hablar de que tenemos mucho ruido en la cabeza y que a veces no podemos gestionarlo, nos produce ansiedad, nos produce pues insomnio y sobre todo mucho malestar en general. Y yo empecé hablando desde aquí y cómo estas técnicas, que no nos teníamos que poner en una esterilla, sino que sentados en una silla. Empecé a enseñarles a hacer respiración abdominal, a ponerles en el ejemplo, imagínate que tienes un problema muy gordo, estás muy mal por lo que sea, una cuestión familiar, una cuestión económica, donde es lo normal casi ahora de estos tiempos. Entonces les invitaba a que un momentito respiraran y simplemente sintieran cómo entraba el aire y cómo salía, para que vieran que es como un corte. O sea, yo no puedo estar generando pensamiento y a la vez respirando. Algo ocurre. Entonces, esto era lo que yo les quería transmitir a través de los ejercicios, pues los iba guiando para que respiraran, para que pararan. Luego les pasé el cuenco, que a muchos les llegaba como la vibración o ponían la mano, fue como muy impactante para ellos sentir la vibración. Y al final me decían esto, pues que se habían sorprendido mucho, que no se imaginaban para nada que el yoga era así y que tenía tantas funciones y que realmente pues que no pensaban que era algo tan bueno para la salud. Pues esto es lo que quiero decir, que conocer de neurociencia, conocer cómo funciona nuestro cerebro, a mí me parece muy interesante. Y ya lo decía este aforismo tan famoso, ¿verdad?, que a mí me encanta porque estaba en el templo de Apolo, en Delfos, que era una de las deidades más adoradas, y cuando tú llegabas al templo, pues ponía, conócete a ti mismo. Entonces, para mí es como la invitación de este Dios a que empieces a descubrir ese conócete a ti mismo, ¿no? Que esto es de Sócrates, de todo este grupo. Por cierto, que el otro día terminamos así como un poco abrupto y no pude decir nada, ya no sé si queda tiempo. Sí, tenemos un minuto antes de poner el vídeo de despedida. Cuéntanos. Pues nada, pues yo estaba hablando de Nazaret Castellanos, que es con la maestra que estoy estudiando hace 2 años neurociencia, y os recomiendo pues este libro, El espejo del cerebro, porque además es muy interesante que ella lleva 20 años como científica y llega un momento en que dice, no me conozco. Esto no me ha servido de nada. Imagínate, neurocientífica, física, y ella tiene una crisis, se va a la India, está por un montón de lugares aprendiendo meditación. Entonces, cuando vuelve, es cuando empieza a fusionar la meditación con la neurociencia, y hay un laboratorio que es cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, que es el Instituto Nirakara, que es donde yo estudio. Y aquí es donde hacen estos experimentos. O sea, ellos ponen electrodos a los sujetos que entran, pues, por ejemplo, vas a pensar en algo que te enfada mucho. Entonces, ven las áreas que se iluminan
en el cerebro y dicen, ¿ves? Efectivamente, la amígdala. Ahora respira profundo y ven cómo el área de alerta se le quita el color intenso. Entonces, de esta manera podemos ver cómo diferentes ejercicios de meditación, de respiración, pues van cambiando las áreas del cerebro. Y esto lo está haciendo, es pionera, ella está haciendo lo que es el eje cerebro-corazón-intestino, que hace muy poco era impensable. Ella siempre cuenta que en la Universidad de Londres, cuando ella propuso que había una relación entre el intestino y el cerebro, pues la tomaron por... le dijeron, ay, qué graciosa es la española. Y ahora está completamente demostrado. Entonces, pues bueno, recomendarla, y recomendé también a Sexto Empírico, que es de la escuela de los escépticos, que fíjate, para mí son los primeros que empiezan a hablar de lo que es la calma mental. Entonces, su palabra clave era epoché. Epoché es un estado de conciencia donde ni afirmo ni niego nada. Entonces, esto me lleva a la ataraxia, y la ataraxia es la paz mental. Siglo IV a.C., no había nacido ni Buda. Es decir, que ellos, los presocráticos, pues ya buscaban el autoconocimiento como camino hacia la felicidad. Muy bien, pues Inma, nos sigo porque tenemos que poner un vídeo para terminar el programa, pero bueno, nos quedamos aquí y ya pues seguimos hablando del tema la semana que viene, si te parece. Sí, pues si muchísimas gracias. No hay un segundo. No tenemos, pero bueno, lo guardamos para la semana que viene. Leo la cita porque es súper bonita. La semana que viene empezamos por la cita Empezamos y así por la la vamos cita. comentando, ¿te parece? Sí. Perfecto. Fantástico.